6:50 en Ecuador continental. Voy a saludar aquí, está en los estudios, a un profesional joven en jurisprudencia. Me refiero al señor abogado Javier Flores. Javier Flores, hijo de dos grandes amigos. Lamentablemente perdimos a la amiga y a Javier, papá, que vive en Quito, no sé si estará por acá, enfermo en Belecista. Javier, qué gusto verlo. Igualmente, está? Clever, encantado de saludarlo, un placer. Lo vi nacer con María Delia, su señora madre, en paz descanse, Dios la tendrá en el cielo. María Delia Aguirre, gran compañera mía en el Banco Central. ¿Cómo le va? Muy bien, Clever, muy bien. La verdad es que qué gusto compartir con usted ahora en la cabina de radio y bueno, su grata rememoración de mis ascendientes, mis padres. ¿Y cómo está usted? Bien, bastante bien, dedicado al libre ejercicio, de vuelta en Guayaquil, trabajando en casos básicamente vinculados a los temas constitucionales y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ya, y en ese orden, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, lo que se presentó recientemente y que motiva esta conversación es una acción de protección que se presentó en contra del Ministerio del Ambiente por la autorización ambiental que se hizo a un proyecto de alto impacto en la zona de Puerto del Morro, Puná y Pozores, en la construcción del puerto. Y que, de aguas profundas. El puerto de aguas profundas, y que se ha hecho sin los estudios técnicos suficientes. Entonces, nosotros empezamos a estudiar este tema con un compañero mío en Quito, con un abogado en Quito que es ambientalista. Yo soy más bien de la especialización del constitucional, del área constitucional, y realmente viendo los elementos que acompañaban el caso, la forma como se dio la licencia, realmente es muy singular y creemos que es un caso que es test de lo que significan los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros construimos este caso sobre, y esto es tal vez lo interesante desde un punto de vista académico, pero construimos este caso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este órgano dictó una opinión consultiva, que es la opinión consultiva número 17 sobre medio ambiente y derechos humanos. Y allí la Corte Interamericana, que es el máximo órgano de derechos humanos de la región, dictó una serie de elementos que deben tomarse en cuenta para la protección ambiental, para la precaución, para el cumplimiento del principio de precaución en el control ambiental. Y el resultado de eso, bueno, son una serie de obligaciones, tanto de prevención como de procedimiento, que todos los estados de América tienen que cumplir, y que hecho eso a manera de checklist o de contraste con lo que se hizo en este caso en cuanto al otorgamiento de autorizaciones ambientales, pues eso es un contraste bastante marcado. Mientras la Corte ordenaba una máxima diligencia en la actuación acá del órgano ambiental, que nuestra crítica o nuestro rechazo es a la actuación de un órgano que tiene que cumplir una serie de obligaciones para satisfacer además derechos, porque hay que recordar que en Ecuador, como en ningún otro país del mundo, se tiene una institución jurídica que se llama Derechos de la Naturaleza. Somos el único país que le ha concedido derechos a todos los seres vivos, por así decirlo. Y sin embargo, se pueden cometer este tipo de vulneraciones a los derechos de la naturaleza o a la protección ambiental por tener un órgano del Estado que no ha cumplido con su obligación. Realmente como para cerrar la idea, lo que hemos encontrado al final del día es que el Estado en este punto se ha comportado mucho más para satisfacer lo que dice el contrato que lo que dice la ley. Es decir, el Estado se ha volcado a satisfacer un interés particular en vez de uno general. En vez de defender el bien común, ha defendido el bien de una persona o una empresa en particular. 6:55 dialogando con el abogado Javier Flores Aguirre en esta mañana de febrero 13 del año 2019. Saludamos también a nuestro compañero del diario Vivir, licenciado Lenín Artieda. ¿Cómo está usted, Lenín? ¿Cómo le va, economista? Buenos días, Javier. Buenos días. Qué gusto estar compartiendo con usted esta mesa de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes buscan con esta demanda? ¿Que se paralice la construcción del puerto de Pozorja o que se establezcan otro tipo de medidas reparatorias?
No, básicamente que se haga el control que no se hizo, eso es todo. Básicamente que se cumpla con la ley ambiental. Si la norma no se cumplió adecuadamente y hay que hacer una serie de estudios para evitar impactos o mitigarlos, es eso lo que exactamente se debe hacer, nada más. Pero ustedes parten, me imagino, de una premisa, y es que si se realizan estos estudios, la obra se podría realizar, se podría desarrollar, o tendría que paralizarse y suspenderse definitivamente. Realmente hay un alcance de temas técnicos que es mucho más profundo que simplemente la alegación jurídica, porque hay que recordar un detalle: los derechos de naturaleza hacen que la persona que tiene que obligar, a probar que no contaminó, es la persona denunciada. Claro. Eso establece el artículo 72 de la Constitución, y sobre esa base nosotros decimos, aquí lo que no se hizo bien fue una serie de estudios, porque mira, básicamente hay 3 proyectos que se autorizan en el contrato. Uno es una carretera que por lo general se hace con una licencia ambiental, y en este caso se hizo con un registro. Y ese registro es simplemente un formulario en línea, una cosa muy básica. Entonces eso es bastante irregular. Y luego las licencias... O sea, no hubo un estudio. No hubo un estudio en ese punto del proyecto. Y hay otros 2 proyectos, que son propiamente el puerto y el dragado, que sí tienen una licencia ambiental, pero que es una licencia ambiental que cuando la empezamos a ver era muy rara, porque es una licencia que se otorga en 92 días. Nosotros hicimos un estudio de cuánto tiempo demora una licencia ambiental, de acuerdo con los registros que hay en el SUIA, que es el Sistema Único de Información Ambiental del país, y de 151 licencias ambientales, el promedio es 1057 días. Hay gasolineras, curtidurías, talleres de mantenimiento eléctrico que se demoran 1300 días en obtener una licencia ambiental por hacer estudios. Y aquí en 92 días un proyecto con impactos severos a la naturaleza que va a afectar flora y fauna y comunidad se ha hecho de una forma tremendamente acelerada, que no solo afecta a la fauna y a la flora, sino, insisto, a la comunidad. Solo pensar que en el proceso de participación social que se hizo, que todos los proyectos tienen que hacer, que la Constitución obliga que se haga y que se tienen que hacer no de cualquier manera, sino dando información relevante y tal. La propia autoridad del Cantón Guayaquil, que es donde se realiza el proyecto, porque Pozuelos es parroquia rural del Cantón Guayaquil, el ingeniero Berresueta, que es el director de Obras Públicas del municipio, dijo que la información que se tenía no podía servir para un estudio de impacto ambiental porque apenas podía ser parte de los términos de referencia de un futuro estudio de impacto ambiental. Y sin embargo, a pesar de esa declaración y del reconocimiento de la propia facilitadora del proceso de participación social, que hacían falta todos estos elementos, al mes siguiente estuvo la licencia. Entonces lo que buscamos es que nos den una explicación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el municipio, por qué el ministerio en este caso actúa con esta celeridad o con esta ligereza cuando su obligación frente a la protección ambiental es muy distinta? ¿Cuál es el funcionario responsable de haber otorgado esta licencia que ustedes presumen ha sido otorgada de manera irregular? Yo más que funcionario diría es el funcionamiento de un ministerio y de varias dependencias. Obviamente el ministro es el responsable máximo, claro, pero luego hay varias dependencias que han tenido que ver, particularmente la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que es la que ha dictado la licencia ambiental. Pero esta licencia se la entregaron desde el inicio del proyecto, ¿no? Estamos hablando hace algunos años ya. Se entregó casi inmediatamente después de firmado el contrato, el año 2016, en noviembre del 2016. Supuestamente no, primero hay que cumplir con requisitos. Bueno, ese es nuestro cuestionamiento, precisamente. Y bueno, esto ustedes han interpuesto una demanda y ¿cuál es el procedimiento jurídico? Una acción de protección en teoría es una acción tremendamente y tiene que ser inmediata, rápida, ¿no? Inmediata. En teoría se debe calificar el mismo día que se presenta, pero en este caso no ha sucedido así. Presentamos la acción, presentamos porque esto lo trabajo con una persona, un abogado en Quito que es especialista en derecho ambiental. Yo soy más bien especialista en el área constitucional y nos complementamos en esto. Y bueno, la idea sería que en 24 horas tendría que estar calificada la demanda y fijada fecha para la audiencia, pero el día jueves que se presentó no pasó eso y nos han ordenado completar o aclarar la demanda. Yo calculo que para tener un poco más de tiempo, porque realmente no había nada que aclarar ni que completar, pero bueno, estamos en eso esperando que se fije la audiencia. Déjeme un momentito, 6:59. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.